El mundo asiste azorado a lo que ocurre en el Amazonas con los incendios forestales, la dimensión que ha adquirido, al punto tal que ha generado un conflicto diplomático, que pasó primero por la edad de las esposas de los presidentes de Brasil y de Francia, después hasta un entredicho diplomático, una ayuda aprobada por el Grupo de los 7, rechazada por Brasil. Lo cierto es que se siguen quemando bosques, Guillermo. Sí, y no solo diplomática, bueno, está en riesgo el acuerdo Mercosur-Unión Europea por este tema, es decir, lo que se firmó hace poquito tiempo, ¿no? Digamos, por el delirio de Bolsonaro, ¿no? Y uno piensa que a veces está en manos de gobernantes que no comprenden que estamos en un mundo global y donde hoy tenemos las cenizas arriba aquí en Santa Fe, las cenizas de la Amazonía aquí en Santa Fe. Con bravuconadas como diciendo, sí, bueno, ustedes ocúpense, se les quemó una catedral de Notre Dame en París y vienen a darnos clases de qué es lo que tenemos que hacer en Brasil. Con nosotros están Roberto Pozo del Foro Santafesino por la Salud y el Ambiente y alguien que tengo visto de algún lado, a Ricardo Cerrulla, amigo de la casa. ¿Cómo les va? Buenas noches. Sin ánimo de polemizar en este tema. ¿Imaginabas esta situación, Ricardo, o no? Bueno, Ricardo también viene escribiendo de esto durante mucho tiempo, ¿no? Sí, quizás cuantitativamente uno se encuentra asolado por lo que ve, pero parafraseando a García Márquez, la crónica de una muerte anunciada, digamos. Vos decías muy bien, el mundo está dominado por un par de locos que parece que no, ante nada sucumben y niegan el cambio climático, niegan que estamos en un momento que es bisagra en la historia, en lo ambiental. Por el dios mercado o la producción, todo pareciera estar permitido. Y en la Amazonia realmente, por su dimensión, por lo cuantitativo, es terrible lo que está pasando. Ahora, no es nuevo. La cantidad de montes que ha perdido el mundo, y la Argentina en particular, es abismal. Nosotros tenemos aquí, en la Argentina, la tasa de deforestación más grande del mundo. Tenemos 5 veces más tasa de deforestación que lo que tiene el promedio mundial, con el único objetivo de lo que se conoce como la extensión de la frontera agropecuaria. Digo, donde había monte, que haya llanura, para seguir cultivando, para seguir cosechando, e inclusive la pregunta es, ¿para qué y para quién? Porque alguien podría correrme por izquierda y decir, bueno, el mundo tiene hambre. El mundo tiene hambre hace 30 años, desde la Revolución Verde, cada vez tiene más hambre y este modelo evidentemente no dio solución al hambre del mundo. Roberto, si esto que es una práctica habitual, porque este es uno de los argumentos, era práctica habitual, esto de quemar bosques, inclusive algunos los ven como una práctica habitual cuando se ven las quemas en las islas, ¿por qué ahora adquirió esta dimensión? ¿Por las particularidades del clima? ¿Porque las agencias que deberían atender ese tema quedaron sin presupuestos, con presupuestos menguados? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, hablar de práctica habitual es decir, bueno, así siempre se hizo así. Y con ese siempre se hizo así, así estamos en el mundo, ¿no? Es decir, no quiere decir que siempre se haya hecho así, que esté bien hecho. Es decir, no es lo natural, ni es lo que la agricultura ancestral hizo en miles de años. Es decir, quemar cosas no es lo mejor, digamos. No es una práctica sana. No es una práctica hacer. Pero además, no es que no se sabía esto. Hay un científico brasilero, Carlos Nove, que en 1991 predijo la sabanización de la Amazonia si se seguía con la práctica que se estaba haciendo. Ese científico ahora es miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, o sea, no es cualquier pichirulo. En el año 1991 predijo eso. Dijo, si se eleva la temperatura a 3 grados y se consume el 20% de la Amazonia, y la humanidad corre serios peligros de extinción. Y estamos ya prácticamente 1,5 grados, 2 grados de elevación de temperatura, está predicho para dentro de muy poquito,
y el Amazonas se ha quemado el 20%, o sea, estamos al horno realmente. Bueno, le costó la vida a Chico Méndez en su momento. Le costó la vida a Chico Méndez. Y justamente lo que decía yo, es eso que estaban diciendo recién, un poco da la impresión como que se estaba analizando la cosa. O sea, se discute si Bolsonaro eso dijo de las mujeres de la mujer de Macron, si le contestó esto, es decir, yo creo que acá el problema está en que, bueno, hay otra noticia que se difunde poco, no se ha dicho, o está saliendo en los diarios ahora, que se ha salido a la luz de que hay una denuncia por parte de un organismo de justicia en Brasil ante el Organismo Nacional del Medio Ambiente en Brasil, que fue predicho, le avisaron a Bolsonaro el 7 de agosto, el 10 empezaron a crecer en forma impresionante los incendios. El 7 le mandaron a decir a Bolsonaro que iban a empezar las quemas, apoyando su política de desarrollo agrario. Esa denuncia fue al Organismo Nacional de Medio Ambiente. El Organismo Nacional de Medio Ambiente no hizo nada. ¿Por qué no hizo nada? Le preguntaron, dice, porque teníamos temor de nuestros empleados. ¿Dónde se empezaron las grandes? Eso lo dice el diario La Capital de hoy. O sea que es un tema absolutamente deliberado y antes cuando se necesitaba una retroexcavadora para abrir un camino, hoy se necesita una caja de fósforos. Exactamente, es decir, el estado de Altamira, donde empezaron los grandes, el diario lo dice exactamente, es el medio oeste, el lejano oeste. Nadie se anima de nada, es decir, es un estado realmente de violencia tremenda. Entonces, estamos ante una situación, ante un modelo, como decía Ricardo, un modelo capitalista extractivo salvaje, que no respeta nada. Es decir, en función de la mayor ganancia, está invadiendo todo, la selva, los bosques, los lagos, las montañas, los glaciares. Es decir, estamos realmente muy seriamente afectados, ¿no? Es decir, Ricardo, ¿qué le decís a la gente que dice, no, pero el Amazonas está lejos, el Paraguay está lejos, Bolivia, Ecuador? Es decir, ¿por qué me tiene que interesar ese problema a mí que estoy acá? Porque viven 34 millones de personas en la Amazonia. Si no entendemos eso, ya no entendemos más nada. Podríamos hablar de la flora, podríamos hablar de la fauna, podríamos hablar del ecosistema, lo que decías vos, hoy estamos aspirando humo, nosotros. Lo digo, si llegamos a un nivel de falta de conciencia que no nos interesan, hay 34 millones de personas que viven en la Amazonia y 350 grupos indígenas. Hay 68 reservas naturales. Donde hoy hay fuego, hay o había 68 reservas naturales. Digo, hay un problema del ecosistema para aquellos que hemos, no sé si entendido, tarde o temprano, pero hemos entendido que hoy no se puede afrontar el desarrollo, la vida, sin cuidar lo socioambiental, porque es escupir para arriba. Ya no es una cuestión romántica. Claro. El medio ambiente es una cuestión romántica, el arbolito es una cuestión de escupir para arriba, y las muestras están claras. Cada vez nos inundamos más, cada vez hace más calor, cada vez hace menos frío, cada vez tenemos mayor problema con los alimentos, cada vez los ríos y las aguas están más contaminadas. Entonces, ya no es un problema de una visión, una cosmovisión, una mirada. Se derrite el Ártico. Se derrite el Ártico. Digo, si no lo entendemos desde está lejísimos, entendémoslo desde que está acá cerca. El humo está acá hoy, hay 34 millones de personas, y ese lugar del mundo favorecía a nosotros, nos favorecía a nosotros. Digo, si no queremos entenderlo desde la solidaridad y queremos entenderlo egoístamente, ese pulmón del mundo nos favorecía a nosotros. Por ejemplo, equilibraba la lluvia en esta zona del planeta. Por ejemplo, es el río más grande del mundo que provisiona en parte el agua que se consume aquí y que hoy está contaminado. Lo traje acá, hay alrededor de 1.300 toneladas de mercurio en el río Amazonas por la minería a cielo abierto que hay en ese lugar. Digamos, lo podemos entender por la solidaridad o lo podemos entender por acá. A nosotros también nos afecta. Y a nosotros también nos llega el agua. Yo agregaría algo más. Se habla mucho del cambio climático, del calentamiento global. Eso es producido fundamentalmente por la emisión de anhídrido carbónico, por el gran consumo cada vez mayor de combustibles fósiles. Ahora, ¿cuál era uno de los principales remedios a eso, o no remedios, digamos, atemperaba un poco eso? El Amazonas, los bosques. 100 millones de toneladas de anhídrido carbónico absorbe el Amazonas, o absorbía.
Pero además, o sea, ya hay un 20% menos de eso, de absorción. Pero además, la quema consume oxígeno y emite más hidrógeno, más anhídrido carbónico. O sea, está emitiendo los incendios más anhídrido carbónico y hay menos células para absorberlo. O sea, es una bola de nieve, porque ahora aumenta más el calor, aumenta más la temperatura, produce más sequía, más probabilidades de incendio en distintas partes del mundo, porque no es solamente la Amazonia. Hay también en la Siberia grandes incendios, en varias cosas. O sea, es un problema de supervivencia humana directamente. Claro, ¿no? Ahora, países y corporaciones económicas han negado el cambio climático por una cuestión estrictamente económica. Es decir, acá el Amazonas, bueno, hay intereses en la minería, hay intereses en los diamantes, hay intereses en el suelo, intereses en la agricultura, hay una serie de intereses donde dice, bueno, los que niegan el cambio climático no lo hacen por una razón científica, entiendo. Claro, me parece que pasa por ahí. No podemos decir que todo es relativo. Claro. Digo, hay verdades y mentiras, si no podemos vivir sin dividir al mundo en buenos y malos. Pero digo... No, porque hay países que no firmaron el Tratado de Kioto. Por eso digo, pero no todo es relativo. Digo, cuando uno plantea esto, vos y yo, Guille o Osvaldo, podemos tener una mirada distinta de algún tema, pero cuando la ciencia opina, ya no se trata más de opinión, sino de información. Me parece que el debate pasa por ahí. Está lo que está comprobado y lo que no está comprobado. Y en este caso que vos planteás del cambio climático y demás, está comprobado. No es a mí me parece, yo creo. Porque si a mí me parece y yo creo, lo ponemos en el centro de la escena, nunca vamos a poder legislar o plantear cuestiones vinculadas al bien común. El cambio climático está comprobado. No solo lo vivimos, cada uno de nosotros lo vivimos, sino que la ciencia ya ha planteado concretamente cómo se derrite el polo, cómo aumenta la temperatura, qué pasa con la lluvia. Está comprobado. En la declaración del Grupo de los 7, en esta ayuda de 20 millones de dólares que se asignaba a Brasil, no solo era para la extinción del fuego, de los incendios, sino también para reforestación. ¿Es posible la reforestación? ¿Planteada así como sí? Posible es posible. Ahora, que sea... ¿Cuánto llevaría a recuperarlo? Que sea una recuperación, digamos, yo me temo de que va a ser, digamos, va a ser una remediación, es decir, un parche. Recuperar eso va a llevar, esos árboles son milenarios. Es un ecosistema el ecosistema que se destruyó no se repone más. Cantidad de animales, de vegetación, que se quemaron, eso no se repone más. O sea, se podrá sí solucionar un poco el problema de la emisión, la absorción de anhídrido carbónico con nuevos árboles y otras cosas, pero el ecosistema que se quemó allí ya no, eso no se repone. Estamos hablando de 1.300 especies de peces, de aves, había especies y árboles que no se conocían. Claro. Se habla de centenares de especies de vida que no se conocían. Yo juego con esto de hacer una especie de paralelismo. ¿Cómo estaríamos hoy como humanidad si se hubiera quemado una biblioteca lleno de libros que desconocíamos que existían? ¿Cómo estaríamos como humanidad? Mirá lo que perdimos. Nunca nadie pudo conocer un libro que estaba en una biblioteca que se quemó. Bueno, en el Amazonas había centenares de especies que no se conocían. Se quemaron y se murieron algunas. Digo, más allá del ejemplo de los libros y las especies, es muy grave lo que ha pasado. Y me uno a lo que dice Roberto, no es cuestión de matar un viejo y que nazca un pibe, ¿no? Entonces tampoco la idea es, bueno, sacamos un árbol de centenares de años y ponemos un árbol que para que cumpla la misma función que cumplía el árbol que acabamos de sacar o quemar, vamos a tener que esperar 300 o 400 años. Sí. Bueno, incluso aquellos fieles o no, pero tuvo hasta la intervención del Papa en las últimas horas, ¿no? La intervención del propio Papa. Yo no sé si hoy en día podemos hablar de países soberanos hasta qué punto, que es un tema... La pregunta que uno se formula es, me quedé con lo que decía Ricardo, ¿no? Que la tasa de deforestación en la Argentina es una de las más altas del mundo, si no la más alta del mundo, si esto nos servirá de escarmiento, ¿no? Hay quienes dicen, aprendemos por el convencimiento o por el espanto. ¿Aprenderemos de esto? Ojalá.
No es la primera vez que ocurre un suceso de esto, este está muy fresco, es de dimensiones cuantitativas, es muy grande, pero no es la primera vez que sucede. Uno no puede obviar el análisis desde lo periodístico, ¿no? Y desde la palabra. A mí me parece que además hay una impunidad en las palabras para unir como empezábamos, ¿no?, esta charla, desde los funcionarios, ¿no? A mí, evidentemente la práctica de quemar el Amazonas para extender la frontera agropecuaria fue fomentado desde las palabras de Bolsonaro y su equipo, inclusive desde el ministro de Medio Ambiente de Brasil, que es un empresario que en realidad en toda su historia y su pasado privilegió más los negocios contaminantes que el medio ambiente. Y hay un discurso permanente, y en este caso quedó muy claro, de fomentar. Lo hubo, uno se analiza los discursos en campaña de Bolsonaro y también siendo presidente en estos 8 meses, él ha planteado la necesidad de producir y producir a costa de cualquier precio. Y me parece que eso incentiva, ¿no? Incentiva, enciende la mecha, apoya y hasta empuja a algunos a decir, hagámoslo. Bueno, en nuestro país, digamos, la cuestión es tan simple como hacer cumplir la ley. Hay una ley de bosques que es muy buena, que clasifica en todo el país los bosques como zonas rojas que no se pueden tocar, zona amarilla que son tratados normales y zonas donde se puede producir. Bueno, no se cumple. En Córdoba no se cumple, en Salta no se cumple. Es decir, en Córdoba, gracias a la movilización popular, evitaron que pasara una carretera por la zona de bosque roja, marcada como roja. ¿No? Es decir, es tan simple como eso, hacer cumplir la ley que existe, las leyes que existen, no hay que hacer demasiada... Pero puede haber algún mecanismo sustentable de este tema, es decir, digo, para que uno no caiga en el fanatismo que no se toque una planta, ¿no? Pero, por ejemplo, Uruguay planta árboles y a su vez tiene pasteras. Se repone y tiene pasteras. Sí, tiene tiene pasteras, planta árboles que también son monocultivos y también tiene grandes campos de soja, digamos, que también son monocultivos y cosas. O sea, no es tan paradisíaco tampoco el panorama en Uruguay. Es un debate difícil del monocultivo, es un debate sí, complicado. Hay alternativa, hay alternativa de la ecológica existe y se ha probado que rinde, que es productiva y que es amigable con el medio ambiente. Es cuestión de decisión política de fomentarla, digamos, y facilitarla. Pero vos hablabas, y ya terminamos, hablabas de controlar, difícil de controlar. La provincia de Santa Fe, en toda su extensión, el Ministerio del Medio Ambiente tiene 5 inspectores para inspeccionar que se cumplan la ley de bosques, las normativas de fumigación que tiene cada comuna. 5 inspectores para toda la provincia de Santa Fe. Eso habla claramente de la voluntad política para controlar o no controlar. Gracias por haber estado esta noche. Me olvidaba, una laguna Setúbal contaminada también. También. Forma parte de la cultura también de cada uno de nosotros, ¿no? Más allá de los intereses económicos de los empresarios, ¿no? Pausa y enseguida volvemos. Gracias, Gracias.